cuarentona. Bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que un par de señores que les tocó ver a México perder frente a Alemania en penales en el Mundial de México 86 los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre decepciones en el cine. Bienvenidos a un episodio más de los cinéfilos cuarentones. El tema de hoy, nuestro tema amplio es decepciones. Por supuesto que vamos a restringirnos únicamente a 4 películas, porque no es el objetivo hacer una sesión larga y aburrida y amarga, o más amarga de lo normal. Pero el día de hoy vamos a presentar 4 películas que consideramos por alguna u otra razón decepciones cinematográficas. Es importante que tomen en cuenta que no significa que estas películas hayan sido fracasos comerciales, porque en algunos casos fueron exitazos económicos fuertes, y tampoco significa necesariamente que la película no nos gustara o nos pareciera una mala película, sino que vamos a elaborar cada quien la razón por la que considera la película decepcionante y decepcionante hacia qué lado o para quién. Y voy a empezar yo hablando de una película que además me parece entrañable, yo la quiero mucho, le tengo mucho cariño. Es una película que yo vi cuando era muy niño. Probablemente la vi directamente en la televisión porque la clasificación no creo que me haya permitido entrar al cine a verla. Se llama Conan el Destructor, Conan the Destroyer, de 1984, interpretada por el en aquel entonces reciente estrella o nueva estrella que era Arnold Schwarzenegger, y pues toda una plétora de actores de la época, incluyendo Will Chamberlain, que era basquetbolista, sale Grace Jones, sale Mako, sale Olivia D'Abo, a la que a lo mejor recuerdan por Los Años Maravillosos. Y bueno, esta película es de un género que llaman Sword and Sorcery, es decir, es un tipo de fantasía con tintes muy violentos en los que hay magia, hechicería, monstruos y demás. Pues Conan el Bárbaro es una creación del escritor estadounidense Robert E. Howard y fue publicada originalmente como novela en revistas como Weird Tales, y después se volvió cómic y finalmente en los años 80 se creó esta saga de películas que terminó siendo nada más 2 de el bárbaro destructor Conan. La primera película, que está basada en un guión, me parece que de Oliver Stone, y por ahí me corregirán, es una película para adultos, muy violenta, muy sangrienta, muy cruda, y que conmocionó al público, tuvo mucho éxito, era algo que no se esperaba, era un actor relativamente desconocido, y era un estilo de cine que no se había visto en esa época. Pero para cuando hacen la segunda película, que es Conan el Destructor, John Milius, el director del original, no puede participar como director por otros compromisos que tiene, y la productora decide, la Universal Pictures decide bajarle mucho al tono de la película original para hacerla más familiar, porque a partir del estreno de la película de E.T. descubren que ahí es donde está el dinero. Entonces empiezan a quitar y eliminar escenas sugerentes donde haya sexo, donde haya violencia, donde haya sangre, y la hacen mucho más familiar, la hacen divertida, le meten chistes que no había originalmente, y a pesar de que la película sí metió mucho dinero, sí fue un éxito consumado, la saga, la franquicia que estaba diseñada para tener 10 películas, ahí se quedó aplastada. Schwarzenegger no vuelve para la tercera película. La tercera película, como no tenía Schwarzenegger, hasta cambió de título, no recuerdo, ni le he visto esa. Por supuesto que pasó desapercibida, y por eso la considero decepcionante, porque
tanto Arnold Schwarzenegger como todos los involucrados, Dino De Laurentiis, que era el productor, todos los involucrados en la saga habían empezado a construir un mundo muy interesante y desgraciadamente por querer apelar al público grande, al público mayor, la película se hundió. Y por eso es que yo la considero una decepción. Fernando, ¿tú qué opinas? Hola Paquito, hola a todos los que nos están escuchando. Yo respecto a Conan 2, pues tengo que decir que me parece que fue la primera que yo vi cuando era puberto. No me pareció particularmente interesante o digamos, no me aficioné a esa película como me aficioné a Terminator, como me aficioné a Depredador, como me aficioné a otras películas de Arnold Schwarzenegger. Pero me pareció entretenida, razonablemente entretenida. Luego la volví a ver ya como de 20 años, la renté, porque estaba yo en una fiebre de ver películas de bárbaros. La vi y me pareció una vez más razonablemente entretenida y divertida. Sin embargo, yo nunca había visto Conan the Barbarian, la primera, la original de John Milius, hasta quizá hace poco, hace unos 4 años, y la vi bajo la óptica de que John Milius pues es el guionista de esa obra maestra de Francis Ford Coppola llamada Apocalypse Now de 1979. La vi bajo esa óptica, identifiqué muchos de los aspectos de esta cuestión del viaje del héroe que vemos en Apocalypse Now, los identifiqué en la película de Conan. Me pareció un peliculón súper bien dirigida, la estética impecable, el final, que tiene mucho que ver el final de Conan de Barbarian con el final de Apocalypse Now. Entonces, para mí fue como que se me fue para arriba el concepto de la saga de Conan apenas hace unos años. Entonces, pues sí coincido, definitivamente, pues no me queda más que coincidir que Conan de Destroyer es una película divertida, palomera, cumplidora, pero que no, pues sí, estoy de acuerdo en que fue una decepción y me imagino por qué fue una decepción para los fans de aquella época. Y recuerdo haber visto la tercera, que ya siempre no le pusieron el nombre de Conan porque cambiaron de actor, que se llama Cool o algo así, Cool el Destructor, algo así. Y sí, pues y sí, definitivamente creo que se puede considerar una decepción Conan porque mató la saga, ¿no? Digamos, es una secuela que por el contrario de perpetuar la franquicia como lo hizo Halloween 2, como lo hizo Pesadilla en la calle del infierno 2, como lo hizo Viernes 13 2, etcétera, Conan 2 mató la franquicia. Entonces, pues es una decepción global, digamos, general, digamos. Cool the Conqueror se llama la falsa secuela. Un churrazo por completo. Pero bueno, yo, mi primera decepción de este capítulo, mi primera decepción de las dos que escogí, está involucrado ni más ni menos que el maestrazo del cine palomero llamado James Cameron. Es decir, el Rey Midas de Hollywood, que hizo The Terminator, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Hizo Terminator 2, que no me encanta porque siento que muchas cosas de la película contradicen la mitología planteada por The Terminator. Pienso que sin embargo, Terminator 2 pues, es una obra maestra en cuanto a como una película de acción, de humor, de aventura, de efectos especiales, una superproducción. En ese sentido, la manufactura y el ritmo, el tono, pues James Cameron demuestra ser un verdadero maestro del cine de acción. Entonces, pues después James Cameron hizo otras películas como
como True Lies, que me parece de palomera cumplidora, divertida, bien, con buenas secuencias de acción. Por supuesto, Aliens, que es un peliculón. Eh, entonces, yo me acuerdo que por ahí del 2004, más o menos 2005, empecé a leer en el internet noticias de que James Cameron iba a hacer una película de ciencia ficción llamada Avatar y que estaba desarrollando tecnología especial para, para dicha película. Entonces, hasta me acuerdo clarito que en las primeras noticias que leí, James Cameron decía, quiero hacer un equivalente en cuanto a experiencia cinematográfica, un equivalente a lo que vivieron en 1968 los espectadores de 2001 Odisea del Espacio. Sobra decir que estaba pecando de una soberbia impresionante. O sea, yo sé que hiciste Titanic, yo sé que metiste no sé cuántos miles de millones de dólares en taquilla. Titanic me parece, en cuanto a sus efectos especiales, me parece excelente, no le reprocho nada, me la creo todita que estoy viendo al Titanic romperse, hundirse, etcétera. Entonces, pues yo confié es decir, no pensé que fuera yo a ver el equivalente de 2001 Odisea del Espacio, pero sí me ilusioné en ver algo que me impresionara, que me apantallara, por lo menos en lo visual. Pasaron los años, seguían de repente, había silencio durante 2 años y de repente otra noticia de por ahí de que James Cameron continúa con la preproducción de su película Avatar. Entonces yo decía, no, pues sí va a ser algo impresionante porque allá lleva años desarrollando la tecnología, lleva años preproduciendo la película. Después empezó ya el rodaje y ya cerca de la fecha, que fue el 2009, que fue la fecha de estreno, diciembre del 2009, ya durante el 2009 ya empezó a saberse más de qué se trataba esa película y de qué se trataba esa famosa innovación tecnológica y resultó que era un 3D. Entonces, para mí, ahí es las dos decepciones que yo voy a manejar son decepciones muy personales, es decir, son decepciones individuales mías que me llevé yo, a pesar de los millones que metió Avatar también en taquilla. Esta es una desilusión que yo me llevé porque cuando escuché que la innovación era 3D, dije, híjole, ya la regamos porque, pues, ¿cómo va a ser, no? O sea, ¿cómo este gimmick, lo que yo considero que es un gimmick, cómo lo va a hacer funcionar de una manera que me remita a la experiencia de 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Yo no me olvidé de esa frase jamás. Y conforme se acercaba la fecha, empecé a leer críticas y decían, no, es que es un uso del 3D, de la tercera dimensión, impresionante. Te sientes que estás en este mundo de Pandora, este planeta, fuera de la Tierra, en el que este planeta donde los invasores somos los humanos y bla, bla, bla. Entonces es impresionante el logro técnico. Entonces dije, bueno, ya, le voy a dar el beneficio de la duda. Medio vi, no, creo que no vi trailers completos, pero medio vi a los monigotes azules que me parecieron medio raros, pero dije, bueno, de todas maneras, a ver qué tal está la película. Y me acuerdo clarito de sentarme, ponerme mis lentes que fueron, me parece, de los primeros lentes de 3D que no eran de colores, que no eran azul y rojo, sino que ya eran de este color como opaco, como grisáceo. Y cuando veo que empieza la película, veo a un villano en un montacargas tipo Aliens, pero veo un trabajo de tercera dimensión verdaderamente chafa que me recordó a Spy Kids
3 de Robert Rodríguez, la cual disfruté mucho más que Avatar. Cuando veo a este malo en el montacargas y digo, esto se nota luego el video, o sea, o sea, se ve re feo la textura de video. Luego, ya cuando por fin llegamos a Pandora y llegamos a este mundo que es que maravilloso, que es que una experiencia inmersiva, cinematográfica, grandiosa, yo lo que veo es una estética francamente naca, con unos azulitos y unos moraditos y unos verdecitos verdaderamente kitsch. No veo en lo absoluto que las criaturas, que las plantas, que las montañas, que no veo en lo absoluto un trabajo estético bonito que a mí me resulte interesante. Yo lo veo burdo, veo un 3D X completamente parecido a los otros 3D que había yo visto en mi vida. De repente hay escenas que se mueve la cámara tan rápido, que la cámara está tan cerca de los personajes, ya sea de la criatura o del monigote este que vuela o de los extraterrestres, que están la cámara se mueve tan rápido y tan cerca de los personajes al estilo Michael Bay prácticamente, que entonces no entiendo lo que está pasando y para colmo está en 3D, entonces hay escenas que me resultan ininteligibles, hay otras que simplemente ya no sé, ya no sé si estoy viendo 3D o si estoy viendo 2D. Hay momentos en que sinceramente para mí ya era indistinguible y para colmo la historia horrible. Un amigo por ahí, un amigo muy cercano me dice que es una copia de Dunas, de Frank Herbert. Yo personalmente solo he visto la película de David Lynch y no he leído la novela. Le creo que se fusiló el argumento de Dunas, pero en lo personal el guión de Avatar me parece chafa. Luego justamente los avatars, no o bueno, no es cierto, más bien los extraterrestres me parecen chafísimas. Este trabajo de emotion o motion o esta cuestión de grabar las las actuaciones mediante sensores y trasladarlos a los monigotes azules. En lo personal, siento que la tecnología no dio, o sea, realmente no estaba todavía lista. Yo veo el movimiento facial, lo veo extraño. Toda la película me la pasé sintiendo muy extraño el movimiento facial. Entonces, para mí, por eso considero que es una decepción, porque en lo personal, no creo que de esos 3 Óscares que se llevó, uno es la mejor fotografía, otro mejor diseño de producción y otro mejores efectos especiales. Creo que ninguno de los 3 se los merecía, pero no sé tú qué pienses, Paquito. Sí, no, estamos completamente de acuerdo. Además, yo cometí el pecado adrede, pero lo cometí, de no ir a ver al cine. En ese entonces creo que estaba yo enfermo. Me parece que fue un periodo en el que estuve yo en cama durante un largo periodo de tiempo y todo el mundo hablaba de esa película y todo el mundo me hablaba de esa película y yo tengo el defecto de que cuando el hype es mucho, empiezo a perderle por completo la fe a las películas. Me pasó con Titanic y me pasó con esta. Finalmente la vi en video porque pues ya había que verla, la vi casi a fuerza y a diferencia de otras ocasiones, por ejemplo, a mí Titanic me caía gordo que me hablaran de ella porque todo el mundo hablaba de Titanic, pero cuando la vi reconocí que a pesar de que hay muchas cosas que no me gustan, la película era una buena película. Pero cuando vi Avatar, híjole, me dio sueño. Llevaba 1 hora la película y yo, le falta mucho. Estaba aburridísima. Me parece que la película era 100% forma, 0% sustancia. Me parece creo que fue en South Park donde lo dijeron y suscribo que es Danza con Lobos con Pitufos. Es una película muy, muy mal lograda y todavía no entiendo el nivel de fanatismo que despertó, pero sí entiendo por qué las tan anunciadas secuelas no han llegado, porque precisamente
la dependencia a la tecnología que tiene ese tipo de películas es tanta que finalmente no pueden con semejante producción y tienen que estar desarrollando y desarrollando y desarrollando software, sobre todo porque existe un defecto. Yo no sabría decirte cuál es la razón científica de esto, pero las películas digitales, o sea, las películas que tienen efectos hechos por computadora, con el tiempo se envejecen. Si yo veo, acabo de ver El Señor de los Anillos después de tantos años, que tiene que 20 años de haberse estrenado, y cuando yo la vi en el cine, los efectos se veían muchísimo mejor, y ahora los veo y por alguna razón ya no me funcionan, ya los veo viejitos, como que los efectos que han mejorado hacen que veas los efectos viejos mal, y es algo que no ocurre con los animatrónicos. Cuando yo veo Jurassic Park de Steven Spielberg, esto no me pasa. Y en películas como Avatar, que son 90% efectos digitales y 90% hechas en computadora, pues es peor porque le ves los píxeles por todos lados. Es decepcionante, efectivamente, porque sobre todo se habían jactado de que iban a hacer un nuevo cine, que era el principio de una nueva era del cine, y lo único que hicieron fue revivir un gimmick más viejo que las palomitas y que la mayoría de las veces no ha realmente funcionado, que es el del cine 3D. Pues yo personalmente, otra película que tiene que ver con esto del hype, de un excesivo hype, es Sin City, A Dame to Kill For. Fíjate que cuando yo vi la primera de Sin City en el cine, yo quedé cuadrado, tenía el ojo engolosinado en este mundo que creó Robert Rodríguez, porque por primera vez me tocaba ver una película que realmente parecía un cómic, una película que plasmaba un estilo visual tan particular como es el de Frank Miller y sus novelas gráficas de Sin City, y no solo logró transmitirnos ese diseño gráfico, ese estilo narrativo visual de la novela gráfica original, sino que además tomó o construyó una cinematografía que podía reflejar en el montaje, en la edición, la sensación de estar viendo un cómic, de estar viendo una historieta. Y además, pues es una historia, es un guión buenísimo, son historias muy interesantes, es un universo muy particular que no de embalde se ha vuelto legendaria la saga de Sin City, todas esas novelas cortas que conforman y que construyen esta ciudad del pecado. Y pues todos nos quedamos, no, pues ahora que venga la que sigue, porque ya todas las historias de Sin City estaban publicadas y pues había de dónde escoger para hacer una segunda película. Y pues claro que se va a hacer pronto ahorita, vamos a estrenar, primero Frank Miller quiere estrenar una película, hizo The Spirit, muy mal lograda, Robert Rodríguez siguió haciendo sus muchos múltiples proyectos, sacó creo que Machete, y pasa el tiempo y empezamos a decir, bueno, ¿y Sin City? Y de repente se empiezan hasta a morir los miembros del reparto, y Michael Clark Duncan, híjole, es que ya se nos murió. Oye, y esta otra muchacha, ay, ya se murió. Y no, pues ya ni se parece porque ya está muy viejito. Entonces, para cuando llegue a estrenarse A Dame to Kill For en el 2014, habían pasado dos cosas. Al gran público ya se le había ido el interés. Y a los fanáticos acérrimos de Sin City, el hype ya era tan alto que cualquier cosa que nos entregaran nos iba a decepcionar. Ya no podía satisfacer unas expectativas tan altas. La película, en lo visual, repite el estilo visual de la primera, y esto a mí me parece que ya fue un error, porque después de más de 10 años, se estrena en 2014, 9 años después de la anterior, ya se ve repetitiva. Lo que en la primera película fue un hito tecnológico, en la segunda se vuelve ya poco imaginativo, aporta poco al cine, además ya lo habían quemado porque The Spirit tiene más o menos un estilo similar.
Como te digo, algunos actores ya se habían muerto y tuvieron que ser sustituidos por otros y por muy buen trabajo que hiciera, era muy notorio que eran actores diferentes. Tenemos a Eva Green, tenemos cosas muy buenas en esta serie, pero además Frank Miller se avienta a escribir historias originales para la película y no le quedan tan bien. Finalmente creo que termina siendo terriblemente decepcionante, no porque sea mala película, sino porque simplemente llega demasiado tarde y es demasiado poco. ¿Tú qué opinas, Fernando? Yo estoy completamente de acuerdo en que tantos años después ya visualmente ya resulta, pues ya no resulta sorprendente la manera en la que logran llevar la estética del cómic a la pantalla, como sí lo resultó en el 2005. El hecho de que escriban historias nuevas definitivamente para rellenar, definitivamente me pareció fatal porque en efecto no están logradas y porque siento que la novela gráfica A Dame to Kill For da para una película completa, para un largometraje completo, si Robert Rodríguez se hubiera aventado a narrarlo con la calma, con el ritmo que la novela gráfica pide, pero él insiste en tener varias historias en su ritmo supuestamente vertiginoso. Siento que esto en este sentido falla e incluso cuando llega la historia a Dame to Kill For, digamos, la historia estelar, tampoco siento la fuerza dramática que sentí cuando leí el cómic. Entonces digo, ¿cómo puedes arruinar una adaptación de A Dame to Kill For? La verdad, no, pues solo así como tú dices, dejando pasar tantos años, de tal modo que ya cualquier cosa que nos dieran a los fans iba a resultar una decepción. Y por último, voy a decir cuál es mi segunda decepción de este capítulo. Y voy a continuar reprochándole a James Cameron por decepcionarme. Como mencioné al principio de este capítulo, yo soy fanático de Terminator. Soy fanático de Terminator 2, aunque no me parezcan muchas cosas del guión, porque siento que le dan en la torre a la paradoja espaciotemporal que planteó de manera muy rigurosa la primera película. Sin embargo, soy fan de estas dos películas y disfruté la tercera, disfruté la cuarta, disfruté la quinta. Me parecen unos churrazos, pero me divirtieron, me parecieron simpáticos y los he visto varias veces incluso. Pero cuando yo por ahí leí, una vez más estamos hablando de noticias que me llegaron varios años antes de ver la película, que leí que en el 2019 los derechos de la franquicia de Terminator iban a regresar a las manos de James Cameron. Entonces dije, órale, pues algo interesante puede hacer. Después, ya conforme se acercaba el 2009, dijeron que la película iba a hacer un borrón y cuenta nueva porque iba a ignorar la 3, la 4 y la 5, que ya no, hoy en día ya no es ninguna práctica, más bien hoy en día ya es una práctica común eso de ignorar secuelas. Ya lo hizo Texas Chainsaw Massacre, ya lo hizo Superman. Es decir, entonces ya eso de decirte valen la 1 y la 2 y todas las que le siguieron no valen, eso ya es algo a lo que el público de hoy en día está acostumbrado. Entonces me pareció buena idea y me ilusioné de ver no solo el regreso de James Cameron, sino el regreso de James Cameron a decir, vamos a hacer la verdadera Terminator 3, es decir, mi versión de lo que es la continuación de T2. Y cuando voy viendo el primer teaser, que veo que sale Schwarzenegger, que ya había salido en la película anterior, que es una comedia, o más bien que Schwarzenegger solo sale para fines cómicos, y digo,
de veras se atrevieron a volver a llamar a Schwarzenegger, siendo que acababa de salir en la película anterior, que fue un churrazo y que no gustó, que no fue un éxito de taquilla, y se atreven a volver a meter a Schwarzenegger viejo. O sea, ¿de qué se trata? Después veo que sale Linda Hamilton, digo, bueno, pues a ver qué onda. Una vez más, como Sarah Connor, digo, pues me parece como que una demasiada explotación de la nostalgia, pero les doy el beneficio de la duda. Veo que sale una robot güera, veo que sale una mujer morena, veo que sale un robot que es entre un T-1000 y un T-800, porque es como las dos cosas al mismo tiempo, lo cual se me hizo raro, pero dije, bueno, le doy el beneficio de la duda. De ahí viene un tráiler en el que ya nos muestran más de estos personajes y entonces me decepciona aún más porque digo, ¿de qué se trata? O sea, esta mujer morena a la que hay que proteger por alguna causa, motivo, razón o circunstancia que tiene que ver con la guerra entre las máquinas y los humanos. Entonces tienen que proteger a esta mujer morena. ¿Y dónde está John Connor? Y sí nos dicen que va a salir Edward Furlong como John Connor, pero no nos lo muestran en el tráiler, entonces ya algo está raro, algo ya huele mal. Y cuando veo la película y veo que es un refrito de la primera, nada más que en vez de ser Sarah Connor a la que hay que proteger, es a Lupita Fulana López García, que es una mujer que trabaja en la Ciudad de México, en una fábrica, y entonces mandan esta robot güera que salió en el tráiler, la mandan del futuro a protegerla, y al robot ese como que líquido y entre sólido, lo mandan a matarla, y por ahí conocen a Sarah Connor, y por ahí conocen a Schwarzenegger grande, que una vez más nos dicen es que la piel el tejido de la piel de los cyborgs envejece, y lo peor aún, lo usan a Schwarzenegger para efectos cómicos una y otra vez. Digo, o sea, si ya eso ya lo vi en la anterior y me lo están repitiendo, eso es una desvergüenza. Y yo no veo de ninguna manera que esta sea la verdadera Terminator 3, no veo que sea Terminator en lo absoluto. Es el pretexto que usan para que la persona a la que hay que proteger sea esta mexicana que trabaja en la Ciudad de México en una fábrica, es burdo y ridículo. Y la película, pa' colmo, no me parece aburrida, pero me parece un churro mal hecho y hecho a las prisas. Y pa' colmo, es decir, están diciendo que los derechos le regresan a James Cameron en el 2019 y nada más comienza el 2019 y tómala. Bueno, no, se esperaron hasta noviembre, pero ya digamos que ya la película ya siento que James Cameron ya nada más llegó a poner su nombre. O no sé, ¿tú qué opinas, Paquito? Sí, no, yo también quedé súper, súper decepcionado de esta película porque efectivamente parece como una película directo a video hecha así a la carrera. Tiene temas interesantes, está interesante que haya mexicanos y que se tomen en cuenta los latinos, y está interesante que quieran pues trabajar este discurso feminista, pero todo está tan forzado, todo está tan metido con calzador y pegado con baba que no funciona, simplemente no funciona. Fíjate que curiosamente Arnold Schwarzenegger para Conan el Destructor se opuso a que le bajaran la violencia y a que le bajaran el estilo a la película, que le hicieran familiar. Él les dijo que no iba a funcionar y pues lo obligaron a hacerla. Y es lo mismo que él criticó en Terminator 2, él les dijo no la hagan chistosa, no metan chistes, no la hagan familiar, y también lo ignoraron. Y ahora es irónico porque precisamente pues se acabó volviendo eso, ¿no? Un actor de acción que solo hace chistes y que dejó de ser serio hace muchísimo tiempo, y es una tristeza porque ya las películas con Schwarzenegger haciendo la de Terminator, pues yo creo que ya se acabaron. Yo creo que ya nunca vamos a poder ver una buena película de Terminator con Arnold Schwarzenegger. Y no solo no creo que llegue a verla, sino que yo creo que ya ni la quiero. Y creo que esa es la gran decepción de esta película.
pues que ya no sabes si realmente quieres que hagan otro Terminator, ¿no? Ya te da tristeza lo que han hecho con la saga y sobre todo que pues no han tenido ni siquiera pantalones para sostener por sus tonteras. Hicieron Terminator 3, quedó, el público se quejó, no gustó, la borramos. Hicieron Terminator Salvation, al público no le gustó, la borramos. Hicieron Terminator Genesis, hubo quejas, no gustó, la borramos. Entonces ya realmente lo único que estamos viendo son así como mundos alternativos e imaginarios de Terminator que no logran cuajar y que yo creo que ya nunca lograron cuajar. No deja de ser una lástima, pero siempre tendremos Terminator, la primera, la original de 1984, creo, para lavarnos, enjuagarnos los ojos después de estos bodrios. Fíjate que yo creo que hasta aquí vamos a seguir, hasta aquí vamos a terminar nuestra discusión. Me parece muy interesante el ejercicio de discutir sobre las decepciones, especialmente cuando elegimos decepciones que no necesariamente nos disgustaron, o que no necesariamente fueron decepciones en el sentido de generar dinero. Me parece un ejercicio muy interesante y quizá dentro de algunos programas lo repitamos. Yo quisiera aprovechar un momentito un poco fuera de lugar para mandarle un saludo a nuestro amigo Herman, que nos ha hecho el favor de, Herman Ayala, que nos hizo el favor de diseñar unos nuevos insertos para que se vea mejor nuestro show. Y a Carolina González también, que nos diseñó el logotipo del programa. Ya llevamos varios episodios y nunca los mencionamos. Fernando, ¿tú tus comentarios finales, perdón? No, pues mis comentarios finales son que también me pareció muy interesante el ejercicio. Yo decidí escoger 2 decepciones personales. Quizá creo que me parece tan interesante el ejercicio que también estoy de acuerdo en que valdría la pena retomar este tema de las decepciones en un futuro y tratar de buscar decepciones que no fueron mías, sino del público, ¿no? Es para analizar desde otro punto de vista este tema de la decepción en cuanto al cine. Sí, no, pues me parece excelente. Y bueno, pues nos despedimos, quedamos de ustedes hasta el próximo programa. Esperemos que nos sigan en Facebook y en YouTube. Les mandamos un abrazo y un saludo y hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zeffink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!